Hola, muy buenas tardes amigos. Volvemos a comenzar con las noticias como cada día. El día de hoy nos vamos a enfocar a un tema llamado Tendencias Educativas de México desde el año 1917 hasta el 1970. Para esto tenemos a los estudiantes de la Universidad del Sur que nos van a hablar un poquito sobre el tema. Vamos a comenzar con este tema hablando sobre lo que es la historia, ¿no? Bien nos dicen que a lo largo de la historia de México, del México independiente, claro, las necesidades del país fueron atendidas adecuado, pues, la urgencia que tuvieran en el momento. Si bien el rubro educativo era muy importante, otras cuestiones como las defensas de la soberanía y el fortalecimiento del Estado y la estabilidad nacional en materias políticas más que nada, y las económicas pues eran lo que no podía postergarse a la vulnerabilidad de la naciente república que se estaba formando en ese momento. En esa época colonial existían escuelas de dos tipos. La primera era la popular y la segunda era la helística. Ambas eran acordes con la política segregacional del virreinato español. En las primeras se enseñaba a la población indígena más que nada los conocimientos aritméticos esenciales, lo que era el idioma del español y los fundamentos de un oficio o de un servicio. Es decir, a los indígenas no nada más les daban lo que era la teoría, sino la práctica para que ellos pudieran defenderse más que nada en un ambiente de trabajo. Y las segundas eran un grupo donde asistían los miembros de clases privilegiadas y los cuales eran instruidos con cosas un poco más superiores a lo que ellos les daban un poco más de importancia, que eran la filosofía, el latín y la literatura. Bien, también nos comenta los dichos artículos que la diversidad de proyecto educativo de México no fueron concluidos, o mejor dicho, el intento de cada presidente en turno por dejar un rubro de educación. Todo esto impidió que los procesos fueran palpables o largos o a largos plazos. Con el establecimiento de la Secretaría de la Educación Pública en 1921, esto cobró un sentido donde la reforma educativa emanaba lo que era la Constitución desde 1917, documento que se aplicó en los cambios en el artículo número 3 y que en 1857 pedía una educación laica, sin intervención del clero, y que pues 60 años después exigía que además de reunir estas dos características, debería ser obligatoria y emitida por el Estado. Continuamos con el compañero Víctor Eduardo, que nos va a hablar un poquito más sobre el tema. Hola, buenos días. Pues yo les voy a explicar un poco más acerca de esto. Un poquito más antes de pasar como que al desarrollo de este tema, les voy a explicar lo que son un poco más lo que son los antecedentes. Bueno, en el siglo XVI, con la llegada de los misioneros aquí pues en ese tiempo lo que era la Nueva España, pues impartían como que digamos, como que impartían las clases en sacerdotes, los mismos misioneros, esto con el fin de evangelizar y más que nada de educar, como de formar más sacerdotes, ¿no? Para lo que era en ese tiempo, incluyeron muchísimo lo que fue la religión en las bases educativas. Pues en el tiempo después, con el surgimiento de los criollos liberales y los insurgentes mexicanos, pues trataron de llegar como que a un acuerdo, intentaron llegar a un acuerdo, e incluso después con eso hubieron conflictos respecto a eso. Esos conflictos pues no llegaron a un consenso y a falta de eso, en 1842, pues ya que no habían llegado a un acuerdo, pues ya que ellos querían como que quitarle ese poder a la iglesia, para que deje de formar parte de la educación. Pues al ver en 1842, perdón, pues a falta de un consenso, ellos incluyen lo que es la primera institución, la única y primera institución aquí en México, lancasteriana, que pues el objetivo de eso era reducir el poder de la iglesia sobre la educación. Así pasó mucho tiempo, ¿no? Las escuelas lancasterianas se fueron instituyendo en varias partes del país. Esto surgió en Inglaterra y pues la trajeron acá a México. Entonces, pues a falta de eso, pues quisieron llegar a más acuerdos y aquí pasa algo muy importante para la educación en México, ¿no? Un acontecimiento muy importante para lo que fue la educación en México, que en 1867 se promulga la ley orgánica que excluye de toda base religiosa a nivel de la primaria. A nivel de la primaria
y la vuelve como un nivel educativo obligatorio, público y gratuito, y lo exenta de absolutamente toda enseñanza religiosa. Ahora sí, en base a esto, pues quiero igual cederle la palabra a mi compañero José Encalada Taylor para que nos platique un poco más acerca de esto. Muchas gracias, Víctor. Yo les voy a platicar un poco más respecto al tema y sobre los presidentes y los acontecimientos que llegaron a marcar también la educación. Venustiano Carranza fue el presidente de México de 1917 a 1920. Él dejó fuera a la iglesia en el nivel educativo, le dio la destitución a los sacerdotes que hacían función de directores que daban las clases y permitió que el gobierno revolucionario pudiera enfocarse en la conformación de una escuela pública accesible para cualquier tipo de persona, ya que había gente que en ese tiempo no tenía algún tipo de religión y antes estaba prohibido que gente que no siguieran la religión pudieran entrar y recibir la educación. Un año después de su gobernatura, en 1921, fue donde se creó la Secretaría de Educación Pública, restaurando una vez más el proyecto educativo. Modificaron varias normas que ya estaban constituidas, que en este caso, como repito, la iglesia dentro de las escuelas fue una norma que pegó muy fuerte a la gente de religión o católica, ya que llegaron a hacer muchas marchas y protestas al respecto. El siguiente presidente viene siendo Álvaro Obregón en 1920 y 1924. Él le dio seguimiento a un proyecto, el proyecto de Vasconcelos, para para que fuera un mejoramiento de la Secretaría de Educación Pública. En 1924 1928, Plutarco de Elías de Calles fue un profesor y militar, y el general Calles supo manejar varias situaciones importantes en esos 4 años de su gobernatura. Uno de ellos viene siendo el asesinato de Álvaro Obregón en 1928 y la Guerra Cristal, que fue provocada por civiles religiosos, ya que se ponían al artículo 3, 24 y 27. ¿Por qué? Porque esos artículos tenían una enmienda que se oponía a la iglesia dentro de la educación. Entonces la gente oponía, hicieron marchas, protestas y llegaron a hacer un tipo de guerra y se le puso Guerra Cristal. En un momento le cedo la palabra a mi compañera Juanita. Bueno, para finalizar, antes que nada, es uno de los esfuerzos de los docentes, el personal directivo y administrativo de padres de familias, alumnos, hacia la autorregeneración y la autogestión de labor educativa. Bueno, más que nada el propósito se va analizando al desarrollo de cualquiera de los países, ¿no? De los desarrollos en el mundo. Se llegará a la conclusión de que las bases de todo y cada uno de ellos han sido el desarrollo de su educación a todos los niveles, de enseñar a los niños a leer, escribir, el ir planeando en todos los niveles de educación, por ejemplo, primaria, secundaria, preparatoria y universidades. Y escuelas técnicas. Bueno, en esta etapa es como que la fundamental de la colaboración, ¿no? De todos los padres. Es una de las importancias que los padres tienen el ser inculcando a sus hijos. Es una de las responsabilidades y el cumplimiento de los deberes y compromisos que tienen como sociedad en las escuelas. Bueno, para darnos cuenta de sus numerosas y graves carencias y tratar de acercarnos a los docentes que les puedan ayudar a esas actualidades, ¿no? De los conocimientos que tienen. Y los cambios de los planes a los últimos 10 años después del establecimiento del sistema educativo nacional, ¿no? De lo que se va obsende a la inestabilidad de política historia de México. Sino a la dependencia económica, esto nos hace referente a la cultura de los intereses extranjeros contra los países y vías de desarrollo como
cómo combatir. Igual, por último, en México podrá retomar el camino hacia todos nosotros, cómo debemos colaborar para hacerlo aún más grande para nuestro país. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte y gracias. Hasta aquí nuestro reporte.